Ahora sí. Bueno, vamos entonces a dar inicio a nuestra conversación de esta noche. Quise que hoy llamáramos este tema confrontados. Vamos a compartir un poquito aún más en relación con lo que esta semana hablamos en los mensajes de los amigos de Job. Y me gustaría escucharlos un poquito, que compartamos algunos aspectos que para usted fueron llamativos de esos mensajes de esta semana acerca de los tres amigos de Job. No sé de pronto quién quisiera participar acerca de estos mensajes. Por ejemplo, William Ricardo podría ser un voluntario que nos ayude esta noche de aquí de los presentes. No sé, Griselda podría, no, Julie, que Griselda administró, entonces de pronto, Julie, si tienes algo también, sí, claro, ¿por qué no? Entonces, así voluntariamente. Entonces, mi estimado William Ricardo, cuéntanos, empecemos contigo. ¿Qué se hizo William Ricardo? Mira ahí, ¿qué tal Mírenlo, ¿qué tal? A ver, Marianela, cuéntanos tú, ¿qué te ha parecido llamativo de los mensajes de esta semana de los tres amigos de Job? Bueno, sobre todo a mí me llamó mucho la atención, es que casi siempre que uno ve a alguien, y el caso de los tres amigos, eh, pues lejos está de que el Señor está permitiendo esa prueba. Entonces, el deber ser es porque ya uno sabe cómo termina. Entonces, el deber ser es decir que Dios, como dice él, Dios quita, Dios pone, bendito sea el nombre del Señor. Pero no, uno siempre piensa aquí en la tierra, en este cuerpo carnal, que es que se está pagando algo, Ya, que es que qué pecado está oculto, ¿sí? Y eso veíamos lo que le decían los tres amigos. A mí también me gustó mucho la parte cuando el Señor lo pone a orar a él por sus tres amigos. Quiere decir que cuando nosotros nos juzgan y también tenemos pues enemigos, ¿sí? Enemigos que nos hacen, el hecho de que alguien nos juzgue por estar pasando en pruebas, pues ya se constituye enemigo, ¿sí? ya, Pienso yo. Entonces, cuando esa persona está juzgándolo a uno o uno está juzgando a esa persona, el deber ser es orar por el enemigo y eso me llamó mucho la atención y he tratado de llevarlo a cabo. Me recordó de nuevo orar por las personas difíciles que tengo a mi alrededor y por esos enemigos ocultos que muchas veces no me doy cuenta que tengo, porque hay veces que uno genera envidia y no se da cuenta. chévere. Gracias, Marianela. Muy bien, Julie Paulina, voluntariamente cuéntanos qué te llamó la atención. ¿Tú puedes ubicar ahí? Puedes acá. Buenas, buenas noches. ¿Sí escucha? Sí. Buenas noches. Lo que más me llamó la atención es que de los tres amigos de Job tenían algo en común. Y era que de los tres, lo que yo le noté en común es que los tres cada vez que se le acercaron a Job fue para juzgar. Ellos de una lo primero que dijeron como que se lo merece. Lo que dijo Marianelli fue muy interesante con el tema de que pues ya luego oró por ellos. Ahí vemos que para Dios nosotros somos importantes todos. Y también me gustó la parte donde habla el último audio que fue donde hablaba el muchacho que era más joven. Bueno, pues no sabemos si era muchacho, pero que si era más joven, donde también Dios le da la oportunidad a él también de dirigirse a las personas así sean mayores. Entonces sí me gustó. Chévere. Griselda, si quieres tú. Muchas gracias, Julie Paulina. Vamos a escuchar a Griselda a ver qué te pareció curioso y llamativo. ¿Quién pueda? Buenas noches. Me pareció llamativo que uno siempre, pues prácticamente, si el de los audios era uno de, digamos, de la crítica, de la murmuración de las demás personas, como que lo que sí siempre, digamos, que era consecuencia de un acto que haya cometido. Entonces, eso es lo que ellos hacían, era como condenar y suponiendo, porque normalmente, pues uno como ser humano siempre considera que uno es mejor persona que la otra persona. Entonces yo no tengo defecto, entonces como yo no tengo defecto, yo tengo la autoridad de criticar al otro. Y entonces a eso era que ya hacían referencia. Se creían que porque tiene una circunstancia difícil, entonces lo que uno siempre hace es, posiblemente porque hizo esto, se lo merecía, que es lo que siempre hace uno. Y lo bueno es que Dios, digamos que del necesitado, Dios siempre
tiene misericordia. Entonces, yo hace mucho tiempo, yo sí le doy gracias a Dios porque donde abunda el pecado, allí está la misericordia de Dios. Y eso yo sí siempre lo tengo muy grado que, a pesar de que yo sí digo, porque yo sí me he equivocado muchas veces y yo sí molesto hasta que ya, y de ahí sé que Dios tiene misericordia de que hay una esperanza, hay un futuro esperanzador para mí un día, así no lo tengo ahorita un día, y así yo me haya equivocado cantidad de veces, Dios me ama mucho y esa es mi esperanza y mi motivación todos los días del amor de Dios. Qué chévere. Muchas gracias. Ahora sí, William Ricardo, cuéntanos. Curioso. ¿Se fue a escucharlos o qué? No, yo pensé que me había salvado, pero parece que no. Uy, salgamos y escuchemos uno al menos. El Señor tiene misericordia y Es que congeló la imagen. Dale, dale, bien pueda, William. he cogido y me ha como cacheteado con todos los temas, porque nosotros los escuchamos con mi esposita temprano, Pero cuenta. pero entonces hay momentos que me meto en pensar en lo que me toca hacer en el día. Y bueno, pues los tres amigos de Job son como, como los peores enemigos de él. Son los que critican, los que como que no les gusta que las cosas que se les dicen No. las evolucionen ellos. ¿Sí? Job se siente como, ¿qué le digo yo? Como atemorizado, como con temor, porque él trata de hacer las cosas bien, de, de realizar. Entonces los amigos lo ridiculizan y no le prestan la atención que él quiere No están para él, ¿no? que estén para él. Chévere. Ok. Bueno, mi estimado William Ricardo, está bien, gracias por ser voluntario, por hacer tu aporte. Ah, bueno, ya tenemos la primera voluntaria, Fabiana, que levantó la mano. Bien pueda, Fabiana. Diciendo, se sacó como 1 punto, ¿qué le diría el pastor? Pues mire, como decía Griselda y Marianelli, definitivamente que cuando está uno bajo pruebas, la gente cree que definitivamente uno no merece nada, o sea, que por eso está viviendo esas situaciones. Yo tengo muchas situaciones en mi vida con mis hijos. Y siempre he pensado que cuando yo digo, yo soy cristiana, la gente va a decir, ah, cristiana. ¿Y en qué pasitos? No, no solo pienso que la gente lo dice, sino que una de mis hermanas me lo dice. Tanta cosa y dónde andan los hijos. Entonces es como eso, ¿no? Es como usted no hizo las cosas bien y mire los resultados. Entonces, o sea, tras de que yo ya me doy palo sola, ¿no, pastor? Tras de que yo ya me estoy dando palo sola desde que mis hijos eran muy chicos, el mundo viene y me da palo. Entonces, y las circunstancias. Entonces, en medio de las circunstancias, uno lo único que dice es, Señor, yo amo a mis hijos. Yo una vez en oración dije, Señor, haz con ellos como tú quieras. Una época que estaba así como con la desesperación loca. Cuando estaban el pastor Jair y Claudita ya aquí en Sogamoso. Entonces, en medio de las circunstancias, cuando uno dice, sí, yo soy cristiana, la gente se queda mirándolo a uno como, cristiana y sus hijos, su hija, y hacen, y van y vienen, y entonces, para mí ser cristiana y seguir a Cristo no es tener la familia perfecta, ni tener los hijos perfectos, ni todos haber actuado nosotros como perfectamente, ¿no? Entonces eso le pasaba a Job, como que él lo que estaba recibiendo, empezando porque, perdónenme, yo no sé si ya lo ha comentado, a mí ese cuento de un día llegó el diablo, Dios me perdone, de un día llegó el diablo y no tenía nada que hacer este pelado, una tarde asoleada y coge a Dios y le dice, ay, venga para acá y porque tengo una idea. Hoy me levanté con ganas de fregarle la vida a Juan Pérez y si le fregamos la vida a Juan Pérez, usted deja que yo la friegue o no la friegue. A mí esas partes como el contentamiento y ciertas cosas, los pastores me conocen, son cosas que no soporto. Yo digo, Señor,
No creo que tú estés tan desocupado en la vida que te pongas en esos juegos. Entonces, yo digo, si las cosas le llegan a uno en la vida, y si no, entonces el Señor anda tan desocupado que a mí también me ha puesto unas. Entonces, yo digo, pero el Señor siempre está ahí con su misericordia para todos nosotros. Muestra que son los amigos los que lo juzgan y a mí muchas veces la misma gente, o sea, la cuña del propio palo es la que más aprieta. La que más aprieta. Entonces a mí me ha tocado es eso, que la familia me diga, esos cejas, y me lo señalen y me lo frieguen, sobre todo a mi hija. Y entonces yo lo único que sé decir es, yo amo al Señor terriblemente, hago todo lo posible por hacer las cosas bien, traté de hacer las cosas bien, pero un día unos señores muy sabios me dijeron, la gente adulta toma decisiones, Fabiana, y usted no puede tomar decisiones por ellos. Claro. Entonces, ahí estoy más tranquila desde ese entonces. De cierta manera estoy tranquila, pero no dejo de pedirle al Señor que Él sea quien encamine a cada uno de mis chicos, pues ninguno de ellos asiste a ninguna iglesia, nada, pero doy gracias a Dios que dicen, gracias a Dios me pasó y Dios tuvo misericordia de mí y nos ayudó en esto y Dios siempre ha estado con nosotros y esto no van a ninguna iglesia, pero yo doy gracias a Dios por eso. Mi hija incluso dice, Dios siempre está con nosotros. Muchas Entonces, gracias. Gracias, Fabiana y William Ricardo. Muy bien. Y mi esposa quiere añadir algo también. Bueno, solamente quiero decir que personalmente muchas veces me he portado como alguno de estos o como los tres, ¿no? En circunstancias uno le cuesta decir que uno también se ha portado como estos personajes en las circunstancias difíciles de otro. Sí. Y también con la actitud de Job al orar, creo que en los momentos más difíciles de mi vida, donde me he sentido expuesta, criticada, donde he caído, ha sido la oración. Y orar por las personas que han estado en contra mía o me han señalado, como lo decía Fabianita, como lo han dicho aquí. Puede ser cualquier cosa sencilla, pero la oración lo aprendo de Job y me motiva. Y sobre todo quedo como pensando que cada día que Dios sí tiene el control de todo y ahí como dice la palabra, ¿cómo es? El que esté firme, mire que no caiga. O el que crea estar firme, mire que no caiga, porque a veces pensamos que estamos súper bien. Muchas gracias, excelentes aportes. Es bien complejo todo este panorama. Me parece muy chévere poder ser enriquecido con lo que ustedes aportan. Cada mensaje indudablemente es resultado de un estudio, ¿no? O sea, a veces nos concentramos sobre todo en el final de Job, y a mí siempre me ha llamado mucho la atención, digamos, el diálogo que hubo entre Dios y Satanás, ¿no? Aquí hay varios personajes y es Job. En Job 1:1 habla de que él era un hombre de la tierra de Uz, temeroso de Dios. Esos son detalles muy importantes. Él no era un hombre que por cultura, ni por educación, ni por nacimiento tuviera razón de conocer al Dios de Israel. ¿De acuerdo? Eso es importante tomarlo en cuenta. Es decir, con Job uno puede pensar que en cualquier ambiente, por pérfido que sea, puede haber una persona que tenga temor de Dios. Esa es una de las características. Ahí como para cualquiera que le diga, ¿y tus hijos? Pues qué pena, pero párese de cabeza que en algún momento el Señor va a tocar el corazón de alguien. El otro personaje, pues es Satanás. En Job 1:6 hay algo muy interesante y es que dice que se presentaron los hijos de Dios, entre ellos Satanás. ¿De acuerdo? Esta es una de las cosas que a mí siempre me ha parecido llamativa y es que Satanás, tenemos que entender que es creación de Dios y al menos aquí, ¿cierto? Muy claramente está incluido dentro de los hijos de Dios. Es decir, Satanás no es el enemigo de Dios, para que seamos claros, porque si elevamos a Satanás al nivel de enemigo de Dios, es como que tuviera poderes contrarios. Entonces, ¿cómo así? Entonces, Dios no es soberano. Entonces, esto es algo interesante. Dios hablando con Satanás. Ay, ¿qué hubo, Satanás? ¿De dónde vienes? No, dándome una vuelta por el mundo. Eso fue lo que pasó ahí, ¿cierto? Entonces, para la cultura de algunos cristianos, yo creo que inmediatamente Dios te hubiera tenido que decir, ah, te reprendo en chumbo, todo ese tipo de cosas. Pero en este caso vemos a Dios hablando con él, conversando con él, y él está dentro de la lista de los hijos de Dios. Elifaz es el hombre que por haber iniciado la conversación,
por las tradiciones de los pueblos antiguos se habla de que él tiene una sabiduría basada en su observación personal y en la tradición. En Job 4:8 él siempre habla de yo he visto, ¿sí? Es que yo he visto que realmente las personas viven más o menos en concordancia con lo que tienen que corregir y además tuvo por ahí una experiencia medio dramática con una visión. El segundo pues es Bildad, que él es una persona que es conocedor de la ley, ¿cierto? Y es tan conocedor de la ley que no tiene empatía con el que sufre. Esto ocurre regularmente con personas que saben mucho de ley, ¿no? Entonces el otro puede estar vuelto nada en sus emociones, sí, pero la ley dice, ¿sí? La ley dice, esto era lo que pasaba con Bildad. Y bueno, pues Sofar, el más joven, es un apasionado pues por enseñar. Pero si usted mira estos cuatro, cinco personajes aquí realmente, ¿en qué se convierten? Se convierten es en instrumentos para que se manifieste la gloria de Dios. La semana pasada hablábamos del llamado de Nabucodonosor, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Los que estuvieron. Pues estos cinco personajes realmente eran instrumentos, estaban al servicio de qué? De la gloria de Dios, porque ¿qué pasó? Se manifestó ¿qué? La gloria de Dios, eso fue lo que se manifestó. Entonces, por muy sabio que sea una persona, por muy conocedor de leyes, por muy apasionado por la vida y la vida tendría que ser así, y por muy que Satanás vaya de aquí a allá o apoya, y por muy temeroso que alguien sea Dios o no, pues lo que se va a manifestar es la gloria de Dios. Al menos en esta historia, a mí me queda clarísimo que todos estos personajes lo que hicieron fue servir para que la gloria de Dios se manifestara. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Sirviendo sí, pero en manos no propias. Y esto a mí me parece interesante que lo tomemos en cuenta también. En manos no propias, es decir, yo creo que tenemos que comenzar a preguntarnos qué tan acertadas son nuestras apreciaciones de la vida. Hay que tener cuidado como en la forma como nosotros observamos la vida, ¿de acuerdo? Y empezamos a elaborar nuestras propias doctrinas, nuestras propias interpretaciones. La vida tendría que ser así, así para poder que funcione. Dentro de las cosas que hablábamos en los mensajes es que pareciera que hay cristianos especializados en tener una explicación para cada cosa. En alguna oportunidad, en algunos ambientes, yo manifestaba eso, oiga, qué situación tan compleja que uno no se puede encontrar con alguien que sirva en el ministerio cristiano porque no hay manera de evitarse un sermón. Sí, uno no puede hablar, por ejemplo, de una receta. Sino, o sea, cualquier persona, no, es un sermón. Y entonces, de ahí para allá, imagínense, yo creo que eso fue lo que le pasó de pronto un poquito a Elifaz. Me imagino toda la sermonía hacia Job, me imagino yo. Una persona puede ser considerada íntegra y temerosa de Dios solamente por quien realmente conoce su corazón. A través del libro de Job, tenemos que aprender a no andarle colocando calificativos a nadie. ¿De acuerdo? Ese no conoce nada de Dios, ese es un tal por cual. Cuidado, porque en la Biblia habla de Job como un hombre íntegro y temeroso de Dios, y Job no estaba dentro de la cultura de un pueblo que celebrara nada para el Dios de Israel, pero la Biblia dice que era un hombre íntegro y temeroso de Dios. Entonces, ¿cuántas personas en este mundo que nosotros conocemos y que de pronto le colocamos calificativos, porque como no hace esto, aquello y lo otro, entonces ese es un tal por cual, y vaya y de pronto Dios diga, este es un temeroso mío? ¿Qué hace uno ahí? Quedamos corticos, ¿verdad? Sea porque amemos la tradición, las leyes o seamos apasionados por generar enseñanzas, es urgente recordar que los hilos de nuestra vida están en las manos ¿de quién? De Dios. Él es el que tiene los hilos de nuestra vida. Él es el que sabe por qué y para qué sucede en cada situación. Sofar, Bildad y Elifaz podrían tener razón en muchas de sus apreciaciones porque usted lee detenidamente los mensajes y hay unos discursos y ojo, hay versículos que utilizamos de los dichos de Elifaz, de Sofar y de Bildad para dedicárselos a otras personas. Ojo, porque es que al final Dios dice, no hablaron lo recto de mí. Ojo, con ese tipo de cosas, nosotros realmente no estamos en manos propias, es que esta es mi vida. Es que yo hago mi vida como a mí mejor me parece, pues el que determina lo que mejor es Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Los virtuales estamos ahí todavía? Ok, muy bien. Ahora, vamos a mirar como un ejercicio que hizo Dios con el profeta Jeremías, que está en el capítulo 18. Yo creo que la mayoría hemos leído este versículo. Dice que el Señor le dijo a Jeremías, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda.
Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mi palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová? He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Qué es el barro en las manos? Dígame. Por lo menos si mis manos son tan de barro, yo quiero lavármelas rápido porque yo nunca he trabajado, digamos, en una artesanía de esas. Pero el barro que es en las manos es algo manejable, es algo moldeable, correcto, hasta que ya se le da la forma y entonces al alfarero se le dañó la vasija ¿en qué manos? En las manos de él. Y entonces, ¿qué hizo el alfarero? La aplastó e hizo otra vasija, otra vasija. Entonces, como hablábamos de que no es en manos propias, sino que uno debe entender que nosotros somos barro en sus manos. Ojalá que uno no quiera estar en otras manos, porque a veces queremos estar en otras manos, pero es barro en sus manos. Jeremías es llevado a observar la labor del alfarero para ayudarlo a comprender la fragilidad de su pueblo. Aquí ya es Israel. Cuando Job vivió lo que vivió, pues Israel realmente todavía estaba en un proceso muy diferente, pero cuando todo lo que sucedió con Job y el diálogo que Dios tuvo con Job, al final fue impresionante la confrontación que Dios le hizo a Job, pero aquí Dios le está diciendo a Israel, mire, ustedes son barro en mis manos, una nación. La nación son barro en sus manos y yo puedo hacer con ustedes otras cosas. Pero cuando miramos esto, todos somos eso, barro en sus manos. Elifaz, Bildad y Sofar experimentan el amor de Dios, ojo, gracias a la oración de Job. ¿Ok? Seguramente muchas veces los que profesamos la fe cristiana, cuando tenemos situaciones como esas maravillas de amigos, uno quisiera orar diciendo, Dios, ilumínalos o elimínalos, pero haz algo con ellos, me tienen aburrido, ¿cierto? ¿Qué cosa? O fuera y lo que sea, no. Imagínense que ellos fueron restaurados, experimentaron el amor de Dios. Yo creo que ellos dijeron, ¿para qué tanta ley? ¿Para qué todo esto? Mira, si realmente el tema es el amor de Dios. Y lo experimentaron. O sea, además de que Job era temeroso de Dios, entonces terminaron estos conociendo del amor de Dios tremendo. ¿Usted es capaz de orar por aquellos que le hacen la vida imposible a favor de esas personas? Eso es una labor que no es tan sencilla. Siempre hay espacio para la manifestación del poder de Dios y para la ruptura de los esquemas humanos. A mí eso me encanta, me encanta. Dios siempre podrá manifestar su poder y siempre hará que los esquemas que nos formamos y que defendemos a veces con una pasión impresionante, esos esquemas sean rotos, que uno se da cuenta que terminan sirviendo para nada. La pregunta es si somos conscientes de la fragilidad humana. Esa es una buena pregunta. Porque si yo aprendo de leyes, me las puedo aprender y entonces A más B igual a C. Y si usted es A y no suma B, entonces usted nunca va a obtener C. Pero entonces resulta que Dios de un día dice, no, yo quiero de la A sacar la C y Dios lo puede hacer y punto, porque es Dios, ¿cierto? Y uno no, un momento, sí, al estilo, como muchas veces me ha tocado a mí tener confrontaciones con Dios que le digo yo, ay Dios, así no es. Venga Dios, yo le enseño cómo se hacen las cosas. Espérese, venga, yo le muestro. Y eso es una pérdida de tiempo. Pero regularmente queremos nosotros así. ¿Cuántas de nuestras oraciones no son eso? Señor, es que lo que yo necesito es esto, esto, esto. Por favor, dame esto y esto y esto y esto, porque es lo que yo necesito. Y Dios allá diciendo, usted lo que necesita es lo contrario, no tener nada de lo que me está pidiendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tal una persona de pronto en una situación financiera bien crítica, Dios diga, es que usted necesita eso para entender lo que es depender? Y uno, pero dame, dame, entonces, ¿cuántas veces nuestras oraciones no es casi que un manual de instrucciones para que Dios haga las cosas a mi manera? ¿Cuántas veces? ¿Cierto que son muchas? Muchas veces. Ok, entonces tengamos en cuenta que la fragilidad humana es total. Por lo tanto, deberíamos procurar que sea Dios, ¿cierto? El que nos tenga en sus manos. Mire, no se ponga a manos de ningún ser humano porque ahí sí ya gravísimo, ¿cierto? El capítulo final de Job es espectacular, ¿cierto? Dice, y quitó Jehová la aflicción de Job
cuando él hubo orado por sus amigos. ¿Sí en el orden? Quitó la aflicción cuando oró por los amigos. ¿Quién sabe qué sería lo que Dios, digamos, por qué utilizó ese orden, cierto? Cuando él hubo orado por sus amigos. Y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job, ¿sí? Y vinieron a él, esta parte es muy interesante, vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido y comieron con el pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Concentrémonos un poquito en esta parte. Ay, yo no sé quién después de una calamidad tan tremenda como todas las que él vivió tendría ganas de recibir visita, ¿no? No sé. Pero él sí. Aparte que tuvo los tres amigos visitándolo como tan queridos ellos con todo lo que eligieron como tan lindo, ¿cierto? Entonces, y además ora por ellos, se restaura y entonces ahora sí llegan hermanos, hermanas, los conocidos. ¿Qué haría usted? Muy seguramente uno tendría ganas de decirle, claro, ahora sí llegan. Pero cuando tenía la sarna en todo el cuerpo, entonces ahí sí nadie se apareció por acá. Seguramente uno haría algo parecido, seguramente, ¿cierto? Pero no. Los atendió, comieron pan con él, ahí sí estuvieron con él. Qué curioso, ahí sí lo consolaron de todo aquel mal. Ojo con esto, ojo con esto. Hay algo interesante y es que nadie le atribuye ese mal a Satanás. ¿Sí? Todo el mal que Jehová había traído sobre él. ¿En manos de quién estaba Job todo el tiempo? ¿En manos de Dios? ¿En manos de Dios? Entonces muchas veces de las cosas que uno tiene que recordar permanentemente es que somos barro en las manos del Señor. Eso somos. Nosotros no somos títeres del reino de las tinieblas. Que el reino de las tinieblas se manifiesta, claro, pero ellos ya están vencidos, ¿ok? Entonces, cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Interesante todo lo que ocurrió acá, ¿cierto? En este versículo. Muy bien. Entonces, la fragilidad necesita ser confrontada. Es muy interesante. Por ejemplo, usted y yo podemos tomar opciones para generar firmeza. Usted y yo. Entonces, usted es un cristiano o una persona que tiene mucho fundamento en la vida. Y una de las opciones que tenemos para generar firmeza podría ser el temor al diablo. Entonces, ¿cuántas veces en los tiempos antiguos de los niños les decía, se le va a aparecer el diablo? Y entonces uno quedó, ¿sí? ¿Cierto? Y el diablo se apareció bailando en no sé dónde. Y el diablo no sé qué. Y el diablo no sé qué. Eso puede generar firmeza. De pronto, puede que se le genere firmeza a alguien porque qué miedo que aparezca el diablo. ¿Cierto? De pronto. La otra opción pueden ser las tradiciones. Es que así lo hemos hecho durante 50 años, 60 años. Esta tradición lleva 300 años, 400 años. Es lo que se ha hecho. No puede estar equivocada. Esto es, mire, mire qué linda tradición, cómo integra a la gente. Mire qué lindo todo esto, que es, qué maravilla compartir con esta tradición tan espectacular. Puede generar firmeza. La otra, observar la historia. Es una opción para usted generar firmeza en su vida. Es que en el año de 1900 tal y los países se han portado así, las naciones se han comportado de esta y de esta manera, la historia nos ha enseñado tal cosa. Y yo escuché muchas veces de que la fe también es histórica. Y entonces resulta que si una persona en 20 años ha luchado con algo como la fe es histórica, pues la probabilidad de que en el año 21 salga de su conducta es equivalente a cero, pues resulta que no. Resulta que no, porque Dios puede hacer que una persona brille en un segundo. Si Dios hace una nación en un día, entonces ¿cómo Dios no puede liberar a alguien? Otro punto para generar firmeza son las leyes. Claro, pues si usted cumple la ley, entonces usted es firme y así usted no va a ser quebrantado porque cumple la ley. Y esta que es la más, digamos, podría ser actual, el potencial humano. Si tú lo crees, lo creas, tú puedes. Está en tus manos, el futuro es tuyo. Y no sé es lo más tremendo, ¿sí?
Ahorita los textos de liderazgo, programación del cerebro, todo es tú puedes, tú puedes, tú puedes. Entonces, cuando la gente realmente se da cuenta que es barro, la frustración es tremenda, ¿ya? Muchas personas depositan tanto su vida en su potencial que el día que ya dejan de hacer lo que su potencial les deja, ya su vida carece de significado. Por eso es importante entender que somos frágiles, porque cuando entendemos esto, nos permite responder con equilibrio ante el sufrimiento. Porque el sufrimiento para una persona puede ser perder las finanzas. Eso puede ser sufrimiento para una persona, para otra no. Para otra persona de pronto las finanzas no significan igual que para otro. Entonces, yo le puedo decir a esa persona, ¿cómo es de ridículo usted por sufrir por perder las finanzas? Pues no. El sufrimiento para una persona puede ser perder su salud. Otra persona vive con tranquilidad su enfermedad. Y así, siga colocando los ejemplos, sígalos colocando. El sufrimiento para una persona puede ser comer todos los días lentejas y arroz. ¡Ay, qué horrible! Pero para otra persona puede ser un privilegio que alguien tenga todos los días lentejas y arroz. Y así, ojo, nosotros tenemos que entender que hay que ser equilibrados ante el sufrimiento propio, pero también ante el sufrimiento ajeno. Tengamos cuidado. Si a ti te hace sufrir algo, no te niegues tu verdad interior. ¿De acuerdo? Job abrió su corazón delante de Dios, por eso las preguntas que le hizo Dios a Job son increíbles. Son increíbles las preguntas que, oiga, usted es muy enojadito, venga, hablemos pues, amárrese los pantalones y hablemos los dos, ¿sí? Pero ante el sufrimiento ajeno, ¿cómo nos portamos? Hay ocasiones en las que a la gente le decimos, usted sufriendo por esa bobada. Respetemos el sufrimiento ajeno también, porque nadie más sabe qué hay en el corazón de la otra persona. ¿Vamos bien hasta ahí? Listo. Ok. Miren esto. En Hebreos 2:14 nos habla de una manera muy específica. La palabra dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Miren esto, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Es decir, que si usted genera firmeza por temor al diablo, pues qué pena con usted, pero ya está derrotado, está derrotado. Entonces, qué bueno criar generaciones nuevas sin temor al diablo porque es que está vencido. Lo que tiene que hacer es que reconozca al Señor indudablemente. Pero si este es un fundamento para que una persona sea firme y asuma el sufrimiento con carácter, pues no, no, no. ¿Listo? Esta otra palabra. Jesucristo nos habla de una manera interesante acá en Marcos 7, dice, respondiendo él les dijo, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, ¿qué cosa? Mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Aquí hay un contexto interesante de este diálogo de Jesucristo con estas personas porque lo criticaron porque sus discípulos no se lavaban las manos antes de comer. ¡Ay! ¿Cómo no se lavan las manos? Pero el tema no era un aseo, no era higiene, era una ceremonia ritual que habían establecido este grupo religioso para poder ser aptos para comer. Entonces aquí la pregunta podría ser es, ¿firmes por guardar tradiciones? Y si alguien no quiere guardar la tradición suya, ¿qué? Y si la tradición suya realmente es una doctrina, mandamiento de hombres, porque es que dígame cuántas veces en la iglesia uno no escucha a personas decir, ay, pero usted no hace como hacen las demás iglesias, ¿sí? Y entonces todo el tiempo estamos mirando, ay, ahorita no le decimos a alguien, pero usted tiene que utilizar tal cosa y cuidado con el chorrito de agua, tiene que ser tal para lavarse las manos. No, no, no. Ahorita le decimos, ay, pero ¿cómo así que usted no se levanta a tal hora?
¿Cómo así que usted no lee tanta cantidad? Perdón, ¿o no? ¿No nos portamos así los cristianos? Claro, claro que sí. Así nos portamos. Y entonces, ¿qué sucede? Cogemos muchas veces una tradición y la volvemos casi que palabra de Dios. Casi que palabra de Dios. Y hay cantidad de detalles dentro de lo que nosotros como cristianos hacemos que son filtrados. Oiga, muchas gracias. ¿Qué estaba diciendo? Ya, estamos hablando de las tradiciones. Hay que tener cuidado, mucho cuidado, porque nosotros realmente tenemos que vivir bajo la palabra de Dios, nunca bajo tradiciones humanas. Hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Porque ¿qué es lo que es una tradición? El día que usted no la hace como ha sido tradicional, entonces usted es, ¿cómo rompiste la tradición? ¿De acuerdo? ¿Cómo? Entonces yo pienso, Job, ¿qué tradiciones tendría? ¿Sí? Dice que él sacrificaba a diario por si sus hijos habían cometido un error, o sea, y el hombre era bastante, tenía bastantes posibilidades, ¿no? O sea, que era bien tremendamente pudiente, ¿no? Aquí me encanta esto. A mí me gustan los diálogos entre Job y Dios, donde le dice de Dios a Job, ve hermano, usted está muy bravo. De pronto, si yo, menos mal, por eso yo no fui Job, pues, yo os digo, por eso, porque yo le digo, ay, si yo estoy muy enojado. Qué cosa tan horrible, ¿cierto? Pero no. Entonces le dice, amárrese los pantalones y me va a escuchar. Y esta pregunta, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Esa es una muy buena pregunta, ¿no les parece? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿Quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué estaban fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban, mire lo que dice, todos los hijos de Dios. ¿Quién estaba incluido ahí en el primer capítulo? ¿Quién? ¿Quién era? ¿Dentro de los hijos de Dios? ¿Satanás? Seguramente, claro. Entonces, a esta pregunta, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Yo le dije a Dios, ay, de verdad, yo debería de aprenderme esa pregunta y cuando yo entre como en crisis, preguntármela yo mismo, ¿no? Bueno, ¿y dónde estaba yo cuando fundaba la tierra? O sea, ¿qué me hace a mí pensar que esto está funcionando mal? Y entonces, aquí hay el otro punto de firmeza. Firmes por observar la historia. ¿Dónde estaba usted cuando Dios fundaba la tierra? La historia de nosotros puede ser hace 70, 80, 90 años y como la historia, qué curioso, ¿no? Cada vez que la historia conviene a cierto sector de la sociedad, entonces la historia fue esta, pero cuando ya conviene es para otro sector, no, la historia como se las contaron ustedes, esa no es. A partir de ahora la historia es esta, ¿sí? Qué tristeza uno tener firmeza por observar la historia. Si a veces hasta cuando uno observa la historia de su familia, se encuentra en algún familiar que le dice, no, eso no fue así. Su tío Pancracio no es así como le han contado, ¿sí? ¿O no? Así no pasa en las familias. Claro. Ah, ¿vio? Exactamente. Así pasa en las familias. Entonces, yo siempre sabiendo que el tío Pancracio era agricultor, su tío Pancracio, agricultor, su tío Pancracio. No, mijito, espere, ya le cuento la historia. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿qué tal uno firme porque la historia ha sido esta o aquella? Terrible, terrible. ¿Dónde estabas tú cuando Dios fundaba la tierra? Ojalá se aprenda esa frase. ¿Dónde estabas tú cuando Dios fundaba la tierra? Interesante, ¿verdad? Y esa sería una pregunta para aquel creyente o persona cuyo carácter es, usted está mal es porque le falta tal cosa, usted está mal es porque quién sabe Dios no sé qué, y todo el tiempo dando explicaciones, ¿sí? A todo le dan una explicación. Y entonces, ay, como mi Jesucristo me cae como bien. Yo no sé a ustedes, pero a mí me cae como bien. En Marcos 12 dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. A mí esa parte siempre me ha encantado, que de verdad es un solo Dios.
Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas sus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay no hay otro mandamiento mayor que estos. Ahí está. Si nosotros queremos ser firmes por dar cumplimiento a las leyes, tendríamos que estar circunscritos a esta ley. El amor a Dios y el amor a los demás. Muy de leyes, métase al amor de Dios, papá. Métase al amor de Dios y ahí sí usted va a empezar a amar a las demás personas. De las grandes lecciones en mi vida, de verdad ha sido sobre el amor. ¿De acuerdo? Yo creo que es muy interesante estudiar sobre muchos temas profundos de la Biblia. Son todos interesantes, todos, 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 todos. Nada más esta semana hablaba yo con Dios, yo le dije, ay no, Dios, yo no quiero hacer tal cosa, de verdad. ¿Y a dónde me remitió Dios? A este pasaje. Entonces dígame, ¿no? ¿Para qué se pone a, bueno, yo, ¿para qué me pongo yo a andar discutiendo con Dios? ¿Sí? Si la supremacía de mi conocimiento de Dios me circunscribe a la ley del amor, solamente hay dos opciones, amar a Dios y si lo amo, entonces amo a quién? A los demás. Y no es a los demás al que habla como yo hablo, al que responde como yo respondo, al que me entiende mi sufrimiento, no, es a los demás. ¿Ibas a decir algo? Compartía donde yo le preguntaba a Job, me recordaba una vez que yo escuchaba un audio y decía que cuando usted quisiera como preguntarle a Dios por qué me está pasando esto, se fuera al inicio. Entonces decía, váyase a Génesis, empiece del inicio, empiece a ver qué habla. Dice, Dios creó, Dios creó, Dios creó. Entonces ahí usted se va a dar cuenta y no tiene por qué estarle preguntando cosas y buscando respuestas que no va a conocer solamente de las artes. Muchas gracias, Julie Paulina. Muy bien. Entonces ahí está, que cuando una persona apasionado por la ley, sobre todo la ley religiosa, ¿no? Entonces, usted no puede hacer esto porque tal cosa, ok, listo. Su ley lo lleva a amar, porque si no lo lleva a amar, entonces, ojo, ¿ya? Ojo, si ese detalle tan minucioso de la ley no lo lleva a manifestar el amor, cuidado. Porque ayer Julia hablaba de este salmo, ¿no? Y entonces Salmo 103 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos ¿qué? Polvo. ¿Se acuerda que dijimos? Somos barro en sus manos. Job, de pronto, por muy que no entendiera muchas cosas, estaban en las manos de Dios. Satanás fue y dijo, hola, dame permiso de ir a fregar y te vas a dar cuenta que él no te cree, él no te ama tanto. Estaba perdido porque Satanás no conoce el corazón de la gente, ¿ya? Entonces, Dios, listo, hermano, pero no, hasta donde Dios se lo permitió, pudo entrar a orar y salió avergonzado, como ha salido avergonzado en toda la historia de la humanidad, ¿de acuerdo? Y además ya está vencido, acuérdese. Entonces dice, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová, ojo, es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Mira, si Dios también se compadece de ver nuestra fragilidad, usted y yo también tenemos la opción de mirar al otro como una persona frágil, como una persona que también es como la flor del campo. Y ahí es donde uno, nuestras cargas con cualquier persona, ¿qué pasa? Se disminuyen, porque somos del mismo material, del mismo material. Entonces, tengamos cuidado, tengamos mucho cuidado en la forma como nosotros nos comportamos, porque ahí viene el otro enfoque de, digamos, de firmeza. El potencial es que tiene un gran potencial, es que mire quién es tal persona. Por Dios, personas supremamente exitosos en muchas cosas, en empresas, en ministerios y ya yacen bajo tierra varios. ¿Mm? ¿De acuerdo? El único que se levantó de entre los muertos es Jesucristo y Él es el que trasciende de la eternidad hasta la eternidad y nosotros con Él. Pero si la firmeza es el gran potencial, somos polvo. Entonces podemos fallar y Dios se compadece de nosotros. No estoy diciendo que podemos fallar como una autorización, sino como una realidad. ¿Estoy siendo claro? Porque somos potencial para fallar total. El gobierno actual del presidente. Colombia, potencia mundial de la vida.
Ujú. Entonces uno no puede, o sea, Petro se creó pues que nosotros íbamos a ser como una potencia mayor a a los demás países y no nos estamos viendo. Interesante. Gracias por tu aporte. Qué chévere. Por eso nosotros siempre tenemos que tener cuidado como hacia dónde apunta nuestro enfoque, ¿sí? Cada uno de nosotros, porque nosotros tenemos que ser muy conscientes de todo esto que nosotros estamos viendo. Tengamos mucho cuidado. Vamos a mostrarle estas imágenes. Miren esta primera. A veces nosotros, ante el sufrimiento de alguien, ¿cierto? Le podemos decir, yo te acompaño. Pero como somos tan sabios, entonces, no, él tiene que descubrir su potencial. Otro, si Dios le puso esas ruedas cuadradas y las redondas adentro, no, es así como Dios quiso. Hágale, empuje, empuje, porque eso ahí es donde usted tiene que encontrar la solución. Seguramente es porque Dios sabe que usted puede sacar esas ruedas cuadradas, ¿o no? ¿O no? Ese es el apoyo que a veces nosotros le brindamos a otros. ¿Tú? Ay, Julie, por Dios. Cuéntanos. Respecto a cuando uno tiene que tener la empatía, ¿cierto? Hacia la otra persona y saber que todos somos iguales, ahí va mucho como le dijera yo, como la equivocación, o sea, como el por qué la persona está padeciendo esa dificultad. Veía yo esta semana una serie que salió nueva en Netflix que ha dado mucha vuelta y decía que era un accidente. El muchacho, en un accidente que es verdad, pierde el hijo, ahí pierde dos más, y todos contra él y lo quieren acusar de mil maneras y él por más que dice que es un accidente, no, todos están, o sea, por el mismo dolor. Claro. Entonces, ahí es donde digo que no hay que ser muy cuidadoso porque entonces, esta sí se la paso, pero esta como que un poquito, ¿no? Entonces, ahí es como de acuerdo también con el problema. Ok, chévere. ¿Cuántas veces usted o yo vemos a la persona con la posibilidad de salir de su enredo y lo que hacemos es, hágale, aprenda por sus propios medios? ¿Sí? Espere, un momentico. Ok, bueno, ok, listo. La otra, miren esto. Esta es de las cosas más interesantes que yo creo que la he aprendido en las enseñanzas de muchos seminarios de liderazgo de varias esferas, y es, bueno, si la persona está en su aprieto, pues tiene que aprender, entonces al menos dele un empujoncito. Entonces, ¿qué hizo? Le doy media solución. ¿Ya? Entonces, si alguien tiene hambre, entonces no le des un pescado, dale la caña de pescar, ¿sí me entiende? Entonces es algo interesante. Entonces aquí, ay, mire, tiene 4 ruedas cuadradas, no, pues de pronto entonces yo le voy a empujar, pero yo le voy a poner las ruedas, las adecuadas donde yo voy a empujar. ¿Sí? Porque es que yo soy una persona que me compadezco del otro y yo tengo empatía con el otro y además él tiene todo el potencial arriba. ¿Por qué no he puesto las 4 ruedas? No, yo no le voy a mostrar la solución. Él es capaz. ¿Así nos portamos? Yo creo que muchas veces nos portamos así con el sufrimiento ajeno. Entonces, ahora miren este, ¿sí? Entonces ya la persona sufriendo, entonces alguien dice, oye, de pronto no, está como avanzando mucho, entonces no, venga, yo me paro acá, acompañémoslo, pero no lo podemos dejar avanzar tan rápido porque pues de pronto va y se nos adelanta, señora. Una pequeña que tenía un coche. Y yo cada vez que salía con el coche, Mariana se prendía de él. Y yo le decía, soltalo porque eso me hace hacer más fuerza. Más Michelle, fuerza. tú dices que mamá, pero yo solo lo yo no, el solo hecho de que ella estuviera allí hacía Claro, que ya se para mí presiona. fuera más peso. Claro. Que ya solucionó, no los dejan. Exacto, entonces en muchos sufrimientos ajenos nos portamos como el que se para encima de la rueda, como el que frena al otro como para que sufra más y porque tiene que aprender, y de pronto alguien dice, hola, pero ayudémosle un poquito, ¿cierto? Y entonces, ahí está. A veces nos comportamos así. En mi familia le dieron una enseñanza a uno de esos, ¿no?
a mí por tradición y que porque uno tenía que primero sufrir para poder lograr objetivos. Y entonces, a veces nos colocaban las cargas más pesadas, digamos, no, usted puede, y uno con, mejor dicho, hasta pelando en la rodilla y hay que seguir adelante. Imagínense, pues miremos a ver si Dios hace eso. Vamos a ver. Entonces, listo. Y uno dice, esto es lo correcto porque la persona tiene que ser firme y continuar con su potencial, pero ¿sabe qué dice la Biblia? Por lo menos en Gálatas el autor entendió que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Sabe qué es la medida para ayudarle al otro en su fragilidad? Es considérate a ti mismo. Esa es la medida. La medida no es lo que dice la ley, lo que dice la tradición, lo que de pronto Satanás está haciendo. La medida es yo también puedo caer allí, yo también soy frágil. Considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. No sea que algún día a ti te toque arrastrar la misma carreta con las 4 ruedas cuadradas, con 2 redondas, con un poco de gente estropeando allí. ¿Sí me entiende? Ahí está, esa es. Y luego dice, sobrellevad que los unos las cargas de los otros y cumplida así la ley de Cristo. Allí está. Nuestra firmeza será confrontada por la base del amor. Ahí va a ser confrontada nuestra firmeza. Nuestra firmeza va a ser confrontada sobre la base del amor. Si usted da una respuesta en amor al otro, y ahí sí funcionarían las cosas. Se arrepintirse. Ahí sí. Ahí sí funcionarían. Si la firmeza es sobre la base del amor, no importa si tú tienes la respuesta, si no la has visto, no, yo amo al Señor, entonces yo te voy a ayudar a cambiar la rueda, yo te voy a ayudar a caminar, yo te voy a ayudar a empujar la carreta, porque algún día a mí me va a tocar empujar la carreta. Si es que ya no me ha tocado, ¿sí? Se me olvida. O se me ha olvidado, porque es que entonces el tema de los que ya son muy espirituales, que digamos bajo los términos de algunos ministerios, es que levitan en la gravedad y entonces ya no miran el sufrimiento de nadie, ni mucho menos. Entonces, ¿sí? ¿Qué ibas a decir? De acuerdo a lo que usted dice, ahí toca mirar qué tan, como dice usted, entonces ya me tocó a mí, qué tan rencoroso puedo ser yo. Si yo ya viví esa situación, entonces con ese dolor yo hago que la otra persona lo viva. Olvidadizo. Que lo viva la otra persona, o sea, o me vuelvo rencoroso, o falto de amor, o como se le pueda llamar. Olvidadizo. Sí, en una, en una escuela misionera se decía mucho eso, ¿no? Qué pena, pero es que yo cuando estuve en la escuela misionera, a mí me tocó a tales horas y no sé cuántas, y patatín, patatán, patatán, y entonces a uno le tocaba como que tenía que también arrastrar mi carreta. Entonces, me devuelvo al versículo. Si nosotros vamos a ser confrontados, que sea por la base del amor. ¿De acuerdo? La base del amor, porque algún día le tocó no arrastrar la carreta. Mire, ¿qué es lo que lleva ahí la carreta realmente? Amor. Amor, ¿por qué? Porque todos dicen, caramba, yo voy contigo, vamos a estar allí, y por eso el tema lo quise llamar confrontados.